Palabra de vida. Del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente, e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor. Solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió, y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21b al 28. En la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta este Evangelio de San Marcos una actuación bien especial de Jesús.
Estaba en la sinagoga, un lugar corriente de reunión del pueblo judío, y allí la gente le escuchaba asombrada de su doctrina, y le hacen una expresión que es frecuente y citada por los evangelistas. Se asombraban de la enseñanza de Jesús porque no enseñaba como los demás escribas o maestros de la ley, sino que enseñaba con autoridad. Su enseñar con autoridad es nuevo. Había en sus palabras unción. No era simplemente un retórico, un teórico, un especulativo. Era un hombre que había interiorizado, que había contemplado, que había rumiado, que había de alguna manera asumido esa palabra que el Padre Dios le comunicaba y así la compartía con los demás. Una primera reflexión a partir de este evangelio: Jesús movía corazones. Jesús convocaba multitudes porque enseñaba con autoridad y claramente hace la precisión, no como los escribas de su tiempo, no como los maestros de su época, que en el fondo lo hacían más conceptualmente que desde la propia vida. La existencia nos enseña, queridos amigos, que la mayor sabiduría de un predicador y la primera regla de oro de todo predicador es primero predicarse a sí mismo. La gran sabiduría del predicador es en primer lugar predicarse a sí mismo. No tiene sentido, es patético, es ridículo, es tonto uno predicar lo que no es capaz de vivir. Eso lo hacemos todos los días y en el fondo es la tragedia y la tristeza de la incoherencia humana, o lo que llamamos el divorcio entre la fe y la vida, lo que decimos creer y lo que efectivamente vivimos en la cotidianidad. Pero hay un segundo momento en el Evangelio de hoy. Nos habla de que allí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. En los Evangelios para algunos hay ambigüedades sobre lo que significa un espíritu inmundo. Para algunos exégetas o estudiosos de la Escritura, los espíritus inmundos, algún tipo de enfermedades no conocidas, se les tildaba a estas personas de endemoniados. Para otros exégetas bíblicos, claramente la presencia del mal en un ser humano. Pero llama la atención que este hombre que tenía un espíritu inmundo, claramente y a diferencia de los llamados creyentes, de los judíos piadosos, claramente el hombre con el espíritu inmundo reconoce a Jesús. De hecho le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Es una amarga ironía que los llamados judíos piadosos, hombres buenos, no reconocieran en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios, pero un hombre poseído por espíritus inmundos por el mal, y que esos espíritus inmundos hablen a través de él, si reconozcan en Jesús de Nazaret al Santo de Dios. Es una verdadera contradicción que a veces los hombres buenos no reconozcamos la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, pero los llamados inicuos, malvados, alejados de Dios, sí reconozcan cuando una obra es de Dios y no de los hombres. Finalmente el Evangelio nos mostrará que ante esta realidad, que quiere de nosotros, Santo de Dios, dirán el espíritu inmundo a través de los labios de este hombre, Jesús le increpa, y con esa autoridad con la que habla, también con esa misma autoridad actúa y le dice: cállate, cállate espíritu inmundo, silénciate, tengo poder para darte esta orden, sal de este hombre, no lo perturbes más. Dice con una gran fuerza descriptiva el Evangelio de San Marcos que el espíritu inmundo retorció al hombre y dando un fuerte grito, un muy fuerte grito, salió. En el fondo nos impresionan los exorcismos, pero no nos impresionamos y a veces hasta despreciamos la fuerza curadora, sanadora y transformadora
del sacramento de la confesión, del sacramento de la reconciliación. Dos bellas enseñanzas. Uno, enseña con autoridad. Dos, exorciza, recordando que aún más poderoso que el mismo exorcismo que hoy nos descresta, nos deslumbra y nos impresiona tanto, es más el poder de un sacerdote cuando el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es capaz de sanar y de perdonar el pecado del corazón humano. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.